El pueblo entero parecía haberse secado junto con el cauce del río. Las paredes se agrietaban con el sol, los campos eran puro polvo, y los hombres apenas salían de sus casas para no gastar energía. En esa tierra olvidada por la lluvia y por la compasión, Mariana Torres se aferraba a una rutina que era más castigo que consuelo. Con solo 27 años, su rostro ya cargaba la sombra de muchas madrugadas sin consuelo y de muchas noches llenas de silencio. Desde que su esposo murió de fiebre, nadie volvió a tocar su puerta sin esperar algo a cambio. Había aprendido a sostenerse sola, alquilando un cuarto de su casa a viajeros perdidos, a comerciantes de paso, a forasteros sin rumbo. Nunca pedía nombres, nunca hacía preguntas. Era más fácil así, más seguro, pero esa noche el aire traía algo distinto. Una electricidad invisible recorría el desierto como un aviso, como si algo estuviera por romperse. El viento levantaba remolinos de arena y los perros ladraban hacia la nada. Mariana cerró las ventanas con manos temblorosas y justo cuando estaba por apagar la lámpara, escuchó 3 golpes secos en la puerta principal. No eran golpes urgentes ni agresivos, eran vacíos, casi tímidos. Se acercó descalza, con la linterna en una mano y el corazón en la otra. Al abrir, sus ojos tardaron un instante en enfocar la figura frente a ella. Un hombre alto, con el cabello largo y mojado de sudor, los hombros cubiertos por un chaleco desgastado y la mirada más agotada que había visto. En su vida, él no dijo su nombre, no dio explicaciones, solo murmuró con voz quebrada que venía caminando desde el sur, que no tenía comida ni techo, y que sí podía ofrecerle apenas un rincón donde acostarse hasta el amanecer. Mariana no contestó, no por miedo, sino porque algo en su pecho se apretó con fuerza al verlo. Había en ese rostro moreno y curtido por el sol algo más que necesidad. Había una pena sin palabras, una historia escondida detrás de los ojos. Y aunque todo dentro de ella le gritaba que lo echara, que cerrara la puerta como tantas otras veces, su mano se movió sola y abrió un poco más el umbral. «Puedes quedarte en el cuarto del fondo», dijo. «Hay agua y una manta. Pero solo por esta noche». Él asintió sin levantar la vista. Caminó en silencio hacia la habitación, arrastrando los pies como quien carga más que su propio peso. Durante horas, Mariana no pudo dormir, no por temor, sino por inquietud. Algo en ese hombre no encajaba con los forasteros que había conocido. No llevaba armas, no tenía mercancías, no pedía nada más que silencio, y sin embargo su presencia llenaba la casa como una sombra tibia. A las 3 de la madrugada sintió un impulso extraño. Se levantó, encendió la lámpara y caminó descalza por el pasillo. Al llegar a la puerta del cuarto, escuchó un suspiro largo y un sollozo ahogado. Se acercó con cautela. La puerta no estaba del todo cerrada. Al asomarse, el corazón se le detuvo. El hombre estaba arrodillado en el suelo, con los brazos, rodeando a 2 niñas pequeñas que dormían aferradas a su pecho desnudo. Lloraba en silencio, sin mover el cuerpo, como si el llanto saliera directo desde su alma. Y en ese instante, Mariana comprendió que no estaba frente a un extraño, estaba frente a un hombre roto. Igual que ella, Mariana no retrocedió. Se quedó allí, en la penumbra del pasillo, observando aquella escena que no cabía en ninguna lógica. El apache, porque no cabía duda de que lo era, sostenía a esas 2 niñas con una devoción que desarmaba cualquier prejuicio. Sus manos, grandes y callosas, acariciaban suavemente el cabello enredado de las pequeñas, como si temiera que desaparecieran si las soltaba. Las niñas, envueltas en un viejo poncho de lana, respiraban al mismo ritmo que él, como si su pecho fuera su única casa. Y ella, Mariana, sintió algo vibrar muy dentro, no compasión, no miedo. Fue una punzada de algo más profundo, algo que no tenía nombre, pero que la obligó a cerrar lentamente la puerta y regresar a su cama con el alma alborotada. Al amanecer, preparó café sin pensar demasiado. En su mente, la imagen de la noche anterior seguía repitiéndose con una claridad casi cruel. Cada gesto, cada lágrima contenida, cada centímetro de ternura que él derramó sin saber que alguien lo observaba. Cuando lo vio salir del cuarto,
con el cabello recogido en una trenza rápida y las niñas tomadas de la mano, se le formó un nudo en la garganta. Ninguno de los tres habló. El hombre hizo un gesto de respeto con la cabeza, como disculpándose, como si supiera que había sido descubierto. Mariana no dijo nada, solo señaló la mesa con el pan caliente y el café humeante, y por primera vez, desde que vivía sola, la cocina se llenó de un silencio cálido, no incómodo. Él comió con lentitud, masticando como si cada bocado fuera un regalo sagrado. Las niñas, a su lado, no soltaban su brazo. Una de ellas, la más pequeña, la miró a Mariana, con ojos enormes y una expresión indescifrable. No había miedo. Había una mezcla de curiosidad y gratitud que dolía. Cuando terminaron de comer, el hombre se puso de pie, tomó aire y finalmente habló. Su voz era más clara de lo que parecía la noche anterior. Mi nombre es Taha, dijo. Estas son mis hijas. No buscábamos quedarnos, solo necesitábamos una noche para descansar los pies. Y el corazón en Mariana lo miró sin pestañear. No sabía qué responder, pero sus labios, casi por cuenta propia, dijeron: pueden quedarse otra noche. No es bueno andar por el desierto con niñas tan pequeñas. Taha no lo esperaba. Por primera vez, su expresión se rompió. Sus ojos se humedecieron, pero no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Y así comenzó una convivencia silenciosa, marcada por miradas, por gestos discretos, por una rutina que poco a poco fue dibujando una extraña paz en aquel rincón olvidado del mundo. Mariana no sabía por qué lo hacía, no sabía quién era ese hombre ni qué historia arrastraba, solo sabía que su presencia no traía sombra, traía calma. Las niñas comenzaron a jugar en el patio, recogiendo piedritas, inventando muñecas con ramas. Y en medio de todo, Taha trabajaba, reparaba la cerca, arreglaba el aljibe, traía leña, sin que nadie se lo pidiera, como si, en lugar de pagar con dinero, devolviera la hospitalidad con dignidad. Los días comenzaron a pasar con una lentitud suave, casi curativa. Mariana se sorprendía a sí misma, despertando antes del amanecer para preparar más pan, dejando agua hervida lista para las niñas, observando al Taha desde la ventana mientras él barría el patio o limpiaba los vidrios del establo, sin que nadie lo mandara. No hablaban mucho, pero cuando cruzaban miradas, algo quedaba dicho. Ella, que se había acostumbrado a la indiferencia de los hombres del pueblo, descubría en ese apache una forma de respeto silencioso, como si cada gesto suyo pidiera permiso antes de existir. Las niñas, en cambio, rompieron el hielo mucho antes. Una mañana, la Mayo R la abrazó por detrás mientras ella cocinaba. Mariana se quedó quieta, con el corazón desbordado. No supo cómo reaccionar, pero tampoco lo evitó. Dejó que el calor del pequeño cuerpo se quedara allí unos segundos más. A la semana, ya nadie en el pueblo ignoraba que había un apache viviendo bajo su techo. Los murmullos comenzaron en la panadería, crecieron en la iglesia y explotaron en la cantina. Se volvió loca, decían. Está criando serpientes, murmuraban otros. Mariana lo supo sin necesidad de que nadie se lo dijera. El tono de los saludos cambió. Los precios en las tiendas subieron de repente. Su casero vino 2 veces con excusas para entrar a revisar la propiedad. La presión era silenciosa, pero real. Querían que se deshiciera de él, que lo echara como se echa a un perro hambriento. Pero ella no lo hizo. No podía. Cada día que pasaba, encontraba nuevas razones para proteger esa calma que Taha y sus hijas habían traído a su casa. Fue en uno de esos días, justo después de la siesta, cuando Mariana lo encontró sentado en el porche, tallando un pedazo de madera con un cuchillo pequeño. Se detuvo a su lado, sin decir nada. El movimiento de sus manos era preciso, lento, casi ritual. De aquel trozo de árbol seco comenzaba a emerger la forma de una mujer con los brazos abiertos. «Es usted», dijo él de pronto, sin mirarla. «Así la ven mis hijas, como alguien que protege, que no tiene miedo, como una madre que no conocían». Mariana tragó saliva, sintiendo que algo se quebraba dentro de su pecho. No era halago, era una confesión, una verdad, dicha con una ternura tan desnuda
que dolía, se quedó en silencio, sentada a su lado, viendo cómo de la madera brotaba, poco a poco, la imagen de una mujer que aún no sabía si era ella misma o la que quería llegar a ser. Esa noche, Mariana apenas pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas con la mente encendida. ¿Desde cuándo un hombre que apenas hablaba la conocía más que aquellos con los que compartió años? ¿Por qué el mundo la juzgaba por dar techo y comida a alguien que solo había traído respeto? Pensó en sus padres, que ya no estaban, en su esposo, que nunca fue cruel, pero tampoco supo verla. Pensó en sí misma, en todo lo que había tenido que enterrar para sobrevivir. Y pensó en Tahan, en ese apache que tallaba figuras cuando pensaba que nadie lo veía, que hablaba poco, pero nunca con rabia, que cuidaba a sus hijas como si fueran la única luz que le quedaba en la vida. Entonces entendió que no era solo compasión lo que sentía, algo más hondo, algo que ya no podía seguir negando. A la mañana siguiente, Mariana salió al patio con el cabello suelto, sin darse cuenta. Era la primera vez desde que enviudó que no lo trenzaba como armadura. Llevaba un vestido claro, sencillo, pero limpio, como si su cuerpo empezara a recordar que era digno de más que silencio. Taha la vio, y no dijo una palabra, pero bajó la mirada con respeto. Las niñas corrieron hacia ella, una con una flor marchita en la mano, la otra con una piedrita brillante que habían encontrado cerca del aljibe. En Mariana se agachó para recibir ambos regalos como si fueran joyas, y algo en esa escena la hizo sentir que ya no estaba sola. Ese día, por primera vez en meses, cantó mientras lavaba los platos. Pero la calma no dura mucho cuando hay ojos llenos de veneno alrededor. Esa misma tarde llegaron 2 hombres del pueblo a la entrada de la casa. Uno era el herrero, el otro, el hermano del casero. Venían con excusas, que si los papeles de la propiedad, que si habían visto a las niñas husmeando cerca de la despensa del mercado. Mariana los atendió con firmeza, sin bajar la cabeza. Taha apareció a pocos pasos, sin intervenir, pero con el cuerpo erguido, vigilante. Uno de los hombres los señaló con el mentón. No es buena idea mezclar razas, señora, dijo con una sonrisa sucia. Usted tiene buena reputación todavía. No la ensucie por un salvaje. Mariana no respondió, solo cerró la puerta con suavidad, pero por dentro algo ardía. Esa noche, Taha se acercó al fuego del patio mientras Mariana preparaba infusión de hierbas. Se sentó a una distancia prudente, pero no pudo evitar hablar. «¿Puedo irme mañana?», dijo sin rodeos. «No quiero causarle problema. Ya he visto este patrón antes». Mariana lo miró con los ojos llenos de sombra. «¿Y qué patrón es ese?», preguntó. «El de la bondad castigada», dijo. La gente no tolera lo que no entiende. Prefiere destruirlo antes de aceptarlo». Mariana apretó los labios, sintiendo que la rabia se mezclaba con tristeza. «No me importa lo que digan», murmuró. «Lo que importa es lo que veo cada día aquí. Lo que ustedes han traído a esta casa en paz en silencio». Bueno, calor humano, Taha no supo qué decir. Solo bajó la vista, como quien recibe una caricia que no esperaba. En el silencio que siguió, las niñas dormían dentro, y la noche parecía más clara que nunca. Mariana observó las llamas moverse con lentitud y recordó las palabras de su madre cuando era niña. Las brasas no hacen ruido, pero calientan el alma. Entonces se permitió hacer algo que no había hecho en años. Se acercó un poco más y se sentó junto a él. No tocaron sus manos. No cruzaron miradas intensas, solo compartieron el fuego, como 2 sobrevivientes que por fin encontraban, en el otro, algo más que peligro, encontraban reflejo. A la mañana siguiente, los murmullos ya no eran solo palabras al viento. Alguien había dejado una nota anónima clavada en la puerta de Mariana, con un cuchillo oxidado. Decían: «Primero te quedaste sola, ahora te quedas sin respeto». No firmaba nadie, pero todos sabían de dónde venía el veneno. Mariana arrancó el papel sin temblar. Taha lo vio desde el patio, pero no preguntó nada. Había aprendido a leer los gestos antes que las palabras. Ella volvió a entrar en la casa con la espalda recta, pero por dentro, el corazón se le hacía cenizas. No por el mensaje, sino por la certeza de que en ese pueblo
Una mujer con decisiones propias era más peligrosa que una tormenta. Ese mismo día, el casero volvió. Esta vez, sin sonrisas, sin excusas, golpeó fuerte la puerta, exigiendo que Taha y las niñas se fueran de inmediato. Alegó que había cláusulas, quejas, que el ambiente se estaba tensando demasiado. Mariana lo escuchó sin interrumpirlo, con los brazos cruzados y la mirada fija. Cuando terminó, ella habló con voz firme: la casa está paga hasta fin de mes. Si quiere sacarme antes, va a tener que explicarle a un juez por qué su inquilina no puede alojar a una familia que no ha hecho daño a nadie. El hombre la miró con desprecio. «Familia», repitió. «¿Desde cuándo los salvajes tienen derecho a ese título?» Mariana le cerró la puerta en la cara, temblando de furia. Cuando se giró, Taha estaba allí, detrás de ella, con una expresión que mezclaba culpa y determinación. «No dejaré que lo pierdas todo por nosotros», dijo. Mariana lo interrumpió antes de que terminara la frase. «Ya lo perdí todo una vez. Perdí a mi esposo, mi dignidad, mi voz. No voy a volver a perder mi humanidad por complacer al miedo de otros». Él no dijo nada más, solo asintió con los ojos húmedos. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos personas compartiendo un espacio por necesidad, eran dos almas resistiendo juntas una tormenta. Y eso, en un lugar como ese, era más peligroso que cualquier arma. Por las noches, las niñas empezaron a llamar a Mariana con diminutivos suaves. A veces tía, otras veces mamá se escapaba de sus labios sin intención. Mariana no corregían, dejaba que fluyeran, que creciera. Y en esos pequeños gestos, la casa se llenaba de una luz que no venía del sol. Thea lo notaba, pero no intervenía. Solo observaba con una mezcla de agradecimiento y tristeza, como si supiera que esa paz era efímera, que el mundo no permitía milagros así sin castigo. Una tarde, mientras tallaba en silencio otra figura de madera, Mariana se acercó y le preguntó: «¿Qué tallas esta vez?». Él respondió sin dudar: «Mi esperanza». Y por primera vez, ella sintió que su corazón se abría como la tierra cuando llega la lluvia. En el día en que llegaron los guardias del alcalde, el cielo estaba particularmente despejado, como si el universo no tuviera idea del desastre que se gestaba. Mariana los vio desde lejos, montados en caballos nerviosos, con sombreros de ala ancha y expresiones endurecidas por la costumbre de imponer más que de preguntar. No tocaron la puerta, solo se plantaron frente a la casa y exigieron hablar con el hombre apache que se escondía entre las paredes de una mujer sola. Mariana salió primero, con la frente en alto y las manos visibles. Taha apareció detrás, con las niñas protegidas detrás de su cuerpo, sin armas, sin palabras, solo con la mirada firme de quien ya ha vivido demasiadas expulsiones. El jefe del grupo, un tal Zamora, con voz arrogante y bigote bien cuidado, leyó un documento amarillento donde se lo acusaba de robo, espionaje y asociación con bandas criminales del norte. Mariana alzó la voz antes de que terminara. ¿Quién presentó esos cargos? ¿Dónde están las pruebas? El hombre la ignoró, como se ignora a una criada insolente. Taha se adelantó y preguntó con serenidad: «¿Qué es lo que buscan de mí?». La respuesta fue tan seca como absurda en orden de detención. «Si no te entregas, la señora Torres será considerada cómplice». Las niñas apretaron con más fuerza la pierna de su padre. Mariana sintió el pulso estallarle en las sienes. Ya no era una amenaza, era una declaración de guerra. «No se va a ir», dijo ella, sin mirar a Taha. «No, mientras no muestren pruebas. Aquí no hay ladrones. Aquí hay una familia». Los hombres rieron con burla. «¿Familia?», repitió Zamora con desprecio. «No se equivoque, señora. Usted está dando cobijo a un enemigo del orden. Y eso tiene consecuencias». Mariana sostuvo su mirada con firmeza. «Entonces, tráigalas», respondió. «Pero no vuelva a pisar mi propiedad sin una orden real». El silencio fue denso. El líder del grupo escupió al suelo, dio media vuelta y partió con los suyos, pero no sin antes advertir: «Esto no ha terminado, Ann». Y efectivamente, no había terminado, solo estaba comenzando. Esa noche, Mariana le preparó de a Taha y se sentaron los tres adultos en la cocina, en ella, él y el silencio que ahora era cómplice. «No voy a permitir que te lleven», dijo ella.
Ya me han quitado suficiente. Taha tardó en responder. Finalmente habló con una voz que parecía salir de un pozo antiguo hace años, cuando quemaron mi aldea. También quemaron mi voluntad. Sobreviví por ellas, pero no vivía. Solo. Caminaban. Y entonces, llegamos aquí. Y vi tus manos cocinando. Escuché tu voz defendiendo. Sentí tus ojos cuidando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en casa. Mariana no supo qué responder. Solo apoyó su mano sobre la de él, sin palabras, pero con toda la certeza. A partir de esa noche, la casa ya no fue solo un refugio, sino una trinchera. Mariana sabía que los días siguientes estarían marcados por visitas, amenazas, trampas. El pueblo no perdona a quien desafía sus reglas no escritas, y ella las había roto todas al dar techo a un apache, permitir que sus hijas la llamaran madre, enfrentar a las autoridades sin temblar. Cada mañana, cuando abría las ventanas, lo hacía con la certeza de que algo vendría, y sin embargo, no retrocedía. Taha, por su parte, reforzaba la cerca, afilaba herramientas, organizaba los víveres, no por miedo, sino por responsabilidad. Sabía que no podían huir para siempre, y por primera vez, tampoco quería huir. Una tarde, mientras las niñas dormían y el sol comenzaba a caer, Mariana encontró a Taha, junto al aljibe, con una caja de madera entre las manos. «Quiero que veas esto», dijo con un tono que no admitía evasivas. Al abrirla, ella encontró papeles antiguos, mapas con símbolos indígenas, cartas escritas en 2 idiomas. «¿Qué es esto?», preguntó. «Mi historia», respondió él. «Antes de que destruyeran mi comunidad, yo era su líder. Taha no es mi único nombre. También me llamaban Jutse, el que guarda las raíces. Estas tierras», señaló con el mentón, «formaban parte del territorio sagrado de mi pueblo. Mi abuela nació aquí. Aquí, cuando nos expulsaron, juré no volver, hasta que el hambre nos obligó». Mariana se quedó en silencio largo rato. Aquello no era solo una revelación, era un punto de no retorno. «¿Y por qué me lo cuentas ahora?», murmuró. Taha la miró con una dulzura que desarmaba. «Porque no quiero que un día te enteres por otro y pienses que vine con engaños. Porque si voy a quedarme, si tú me dejas quedarme, quiero hacerlo con verdad». Mariana sintió que el pecho se le abría como una fruta madura. No respondió con palabras. Solo acarició los papeles con la yema de los dedos y asintió. En su corazón ya no quedaban dudas. Ese hombre no era una amenaza, era una raíz que buscaba tierra. El siguiente amanecer, el pueblo despertó con una noticia que corrió como pólvora. A Mariana Torres había sido citada a la oficina del alcalde. Algunos decían que era para despojarla de la casa, otros que era para arrestarla por encubrimiento. Ella fue sola. Entró con la frente alta, el vestido limpio y las palabras listas. El alcalde la recibió con una sonrisa hipócrita, rodeado de hombres de traje que nunca pisaban las calles polvorientas. «Señora Torres», dijo, con voz medida, «estamos preocupados por su bienestar. Ha tomado decisiones poco comunes». A Mariana no se sentó, solo respondió con serenidad: «Estoy más viva que nunca. Y si ha venido a intimidarme, le aseguro que no tiene idea de lo que una mujer viva puede resistir». El alcalde intentó disimular su incomodidad con una risa tensa, pero sus ojos ya no escondían la molestia. «Hay denuncias formales, Mariana. Gente del pueblo que afirma que ese hombre, ese apache, está reclutando a otros, preparando algún tipo de revuelta». Mariana sostuvo la mirada sin parpadear. «¿Y dónde están esos reclutas? Las niñas, los caballos, las armas, que no existen». El alcalde se removió en su silla. «La gente tiene miedo», insistió. «Lo que no entienden, lo rechazan». Mariana dio un paso adelante, apoyó ambas manos en la mesa y dijo con voz firme: «Entonces, edúquenlos. Ustedes tienen poder, ¿no? Úsenlo para proteger a los inocentes, o al menos tengan la decencia de no entrometerse cuando alguien más lo hace». Al salir de la oficina, algunos vecinos la miraban desde lejos. Ninguno se atrevió a hablarle, pero Mariana ya no caminaba con dudas. Caminaba como quien sabe que no tiene nada más que perder. Al llegar a casa, encontró a Taha en
El corral, con las niñas ayudándole a separar semillas, le contó lo que había pasado. Sin adornos, él no mostró sorpresa, solo asintió. ¿Como quién? Reconoce la tormenta que se acerca. Debemos prepararnos, dijo. No para huir, sino para resistir. Esa tarde reforzaron las puertas, ocultaron los papeles importantes, guardaron agua y alimentos. Mariana sentía que algo se avecinaba. No sabía si era la destrucción o el renacimiento, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera. Esa noche, Ta llevó a Mariana al techo de la casa, donde el cielo parecía más cercano. Aquí dormíamos cuando éramos niños, dijo, con el lomo de la tierra como cama y las estrellas como abrigo. Mariana lo escuchaba con atención, pero sin interrumpir. A veces pienso que el mundo se rompió cuando dejamos de mirar hacia arriba. Ella sonrió con tristeza. Yo dejé de mirar al cielo cuando me quedé sola. Tenía miedo de ver todo lo que me faltaba. Ta se giró hacia ella. ¿Y ahora? ¿Qué ves? Mariana respiró. Hondo veo un hombre que no pidió entrar en mi vida, pero que se convirtió en mi paz. Veo dos niñas que me recuerdan lo que significa cuidar. Y me veo a mí, por primera vez, sin miedo. En el silencio que siguió, ambos se quedaron allí, bajo el cielo limpio del desierto, sin promesas ni palabras románticas, solo el peso compartido de haber sobrevivido. Y fue en ese instante, cuando los suspiros reemplazaron al diálogo, que Mariana entendió que el amor no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega con tierra bajo las uñas, con niños dormidos en brazos ajenos, con palabras talladas en madera. Y ese amor, aunque silencioso, era el más real que había sentido en su vida. Los días siguientes fueron de calma tensa. El pueblo se dividía entre el silencio incómodo y las miradas acusadoras. Mariana sentía el juicio en cada paso, en cada puerta que se cerraba cuando ella pasaba, en cada niño al que las madres retiraban del camino si las hijas de Taja se acercaban. Pero también empezaron a aparecer pequeños gestos inesperados. Una vecina que dejaba leche junto al portón, un joven que le guiñaba el ojo con complicidad, una anciana que le entregó pan sin cobrarle. No todos eran enemigos, algunos solo tenían miedo, y otros comenzaban a despertar. Era una grieta en la muralla de prejuicio que siempre había rodeado al pueblo. Una grieta pequeña, pero verdadera. Una tarde, mientras Mariana lavaba ropa en el patio, las niñas llegaron corriendo, con una caja en las manos. Era de cartón, vieja y mal cerrada. Dentro había telas, muñecas de trapo, pequeños zapatos usados. Una señora nos lo dio, dijeron. Mariana no preguntó quién, solo sintió un nudo en la garganta. Ta observó desde la sombra, en silencio. Sabía lo que significaba. No todo estaba perdido. Tal vez, solo tal vez, todavía había espacio para la dignidad. Esa noche, Mariana dejó una vela encendida en la ventana, como se hacía en las viejas tradiciones de bienvenida. Fue su forma de decirle al mundo: aquí hay luz. Aquí vive algo que vale la pena proteger. Pero justo cuando la esperanza parecía brotar tímidamente, el golpe fue seco y brutal. En plena madrugada, un grupo de hombres encapuchados apedreó la casa. No dijeron palabra. Solo lanzaron piedras, rompieron vidrios, gritaron insultos al viento. Taja salió corriendo con un palo en la mano, pero ya era tarde. Los agresores habían desaparecido en la oscuridad. Mariana abrazaba a las niñas, temblando, intentando protegerlas con su cuerpo. Cuando todo quedó en silencio, los tres adultos se miraron sin hablar. Sabían que eso no era un mensaje, era una advertencia, y también una prueba, una última sacudida antes del verdadero derrumbe, o de la verdadera decisión. Mariana no lloró, no gritó, no se quebró. A la mañana siguiente, reparó las ventanas rotas, barrió los vidrios, consoló a las niñas y cocinó como si nada. Pero por dentro, algo había cambiado. Había cruzado una línea invisible. Esa misma tarde, fue al mercado con la frente en alto. Se paró en el centro de la plaza y habló, sin micrófono, sin permiso, a quien anoche lanzó piedras contra mi casa. Le digo esto: sigo aquí. No tengo miedo. Pueden romper mis ventanas, pero no mi voluntad. Pueden insultar, pero no van a borrar lo que hemos construido con respeto y trabajo. Algunos bajaron la mirada. Otros
se marcharon. Pero hubo quienes aplaudieron, tampoco tan sinceros. Y eso bastaba. Esa misma noche, Taha la observó desde el umbral de la cocina mientras ella acomodaba los platos. Había algo distinto en su forma de moverse. Ya no era la mujer que sobrevivía en silencio. Era la mujer que había elegido pelear con dignidad. Se acercó a ella sin hacer ruido. Mariana notó su presencia, pero no se volvió. «¿Qué ves cuando me miras?», preguntó ella, sin dejar de fregar un plato con manos firmes. Taha tardó en responder. Luego, dijo: «Veo una mujer que camina sobre fuego sin quemarse. Veo raíces y veo un hogar». Mariana cerró los ojos por un instante. La frase no era un halago. Era un reconocimiento. Y eso, para ella, valía más que cualquier poema. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, se sentaron juntos en el patio, bajo el cielo raso y sin estrellas. Mariana tenía una manta sobre las piernas. Taha tallaba una nueva figura de madera. «Es para ti», dijo sin mirarla. Mariana lo tomó en las manos. Era una figura femenina con un niño en brazos y una casa en la espalda. «No soy madre», murmuró ella, sintiendo que algo se quebraba dentro. Taha respondió con voz serena: «No necesitas parir para proteger, no necesitas sangre para sostener. Ellas ya te eligieron, yo también». Mariana sintió que las lágrimas querían asomar, pero las contuvo. No por orgullo, sino porque entendía que las verdaderas emociones no siempre necesitan desbordarse para ser reales. A la mañana siguiente, Mariana preparó una mochila con víveres, agua y unas mantas. Se la entregó a Taha. Por si todo se complica más de lo que podamos manejar en él, la miró con dolor contenido. «¿Quieres que me vaya?». Ella negó con la cabeza. «¿Quiero que sobrevivas?». Él asintió, luego bajó la voz. «Si las cosas se vuelven insostenibles, hay un lugar donde puedes estar a salvo. En las montañas del norte, más allá del río, vive la última parte de mi pueblo. Les hablé de ti. Les dije que eras distinta». Mariana no respondió de inmediato, solo apretó la mochila contra su pecho. Entendía que ese regalo no era una advertencia, era una promesa de continuidad. Esa tarde, un niño del pueblo llegó corriendo con la cara sucia y el aliento entrecortado. Mariana lo reconoció. Era el hijo del panadero, un pequeño de unos 8 años que siempre la miraba con vergüenza y curiosidad. «Vienen», gritó, «vienen muchos, con palos, con armas. Dicen que hoy lo sacan o lo queman todo a Mariana». No dudó, cerró las puertas, escondió a las niñas en el sótano, le entregó el rifle que había sido de su esposo a Taha y preparó aceite hirviendo en la cocina. Taha la observó con respeto, pero también con un nudo en la garganta. «Esto no es lo que quería para ti», dijo. Mariana lo miró con ojos firmes. «Esto es lo que el mundo nos obliga a hacer cuando lo justo no basta». Cuando la turba llegó, el polvo que levantaban sus pasos parecía anunciar el fin del mundo. Eran al menos 15 hombres, algunos con antorchas, otros con varas y cuchillo. En sus rostros no había valor, solo rabia colectiva, esa que nace de la ignorancia compartida. Gritaban el nombre de Mariana, exigían que entregara al apache, amenazaban con incendiar la casa si no salían por voluntad propia. Desde el interior, Taha sostenía el rifle con las manos firmes, pero los ojos serenos. Mariana, en cambio, no temblaba. Se había preparado toda su vida para soportar cosas peores. Lo que venía no era sorpresa, era consecuencia. Salió sola, desarmada, con el cabello recogido y una mirada tan directa que hizo titubear a los primeros hombres. «¿Qué quieren?», preguntó con voz clara. «¿Quemar a una mujer por dar refugio? ¿Atacar a niñas que no pueden defenderse? ¿Golpear al único hombre que ha respetado esta tierra más que muchos de ustedes?» Uno de los líderes, un tal Montoya, levantó el machete. «No puedes protegerlo, Mariana. Él no pertenece aquí a tú, tampoco si sigues a su lado». Mariana dio un paso más, acortando la distancia. «Entonces, digan lo que en verdad sienten, aunque no toleran que una mujer piense, que no soportan que un hombre indígena viva con más honor que ustedes». El silencio se volvió denso. Algunos bajaron la mirada.
Otros apretaron los puños. Taha apareció en la puerta con el rifle en una mano y la otra extendida hacia Mariana, como un escudo mudo. «No derramaremos sangre», dijo con firmeza, «pero tampoco nos arrodillaremos». Una voz del fondo gritó: «Son solo palabras», y lanzó la primera piedra. El proyectil golpeó el marco de la puerta. Las niñas, escondidas abajo, lloraban en silencio. Mariana cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, ya no había miedo, solo determinación. «Si cruzan esa puerta», dijo, «verán hasta dónde llega el coraje de una mujer que ya perdió todo y aún eligió levantarse». Entonces ocurrió lo inesperado. Desde la colina que dominaba el pueblo comenzaron a aparecer figuras a caballo. Primero 2, luego 5, luego una decena. Eran hombres y mujeres con ropas sencillas, algunos con plumas, otros con ponchos. Rostros duros, pero ojos nobles, eran los suyos. Los de Tahan, la última parte de su pueblo, habían venido. Montaban en silencio, sin levantar armas, pero con la fuerza ancestral de quienes caminan con los espíritus detrás. El jefe de ellos, un anciano de rostro, surcado por arrugas profundas, levantó la mano. No dijo su nombre, no alzó la voz, solo miró a los agresores como si los viera por primera vez, y no encontrara en ellos nada digno de guerra. Los hombres del pueblo retrocedieron instintivamente. No era el número lo que los intimidaba, era la calma, la ausencia total de miedo en esos jinetes silenciosos que los observaban desde la colina, como si supieran que no había necesidad de gritar para ser escuchados. Montoya bajó su machete con torpeza. ¿Qué es esto?, murmuró, mirando a su alrededor, buscando respaldo entre los suyos. Pero ya nadie quería avanzar. Algunos incluso ya habían dado media vuelta. Otros solo bajaban la vista. La rabia, sin masa que la sostenga, se disuelve en vergüenza. Y eso fue lo que quedó en un puñado de hombres derrotados por su propia conciencia. El anciano desmontó con una lentitud solemne. Caminó hasta Mariana y se detuvo frente a ella. La miró con una mezcla de respeto y ternura. Luego tomó una pequeña bolsa de cuero y se la entregó. Mariana no entendía, pero la recibió con las 2 manos. «En nuestra lengua», dijo el anciano, «esto significa Madre del Puente. Eso eres tú. Has unido 2 orillas que muchos creían enemigas». Mariana no supo qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no rompió en llanto. Solo asintió, sintiendo que su pecho se expandía con algo que jamás había sentido en ese pueblo. Validación. Taha se acercó entonces con las niñas abrazadas a sus piernas. El anciano las acarició con el dorso de los dedos, como si bendijera su existencia. Luego miró a Taha con los ojos húmedos. «Hermano», dijo, «ya no caminamos con fantasmas, ahora caminamos con raíces». Y girando hacia la multitud dispersa del pueblo, agregó: «No venimos a tomar nada, solo a proteger lo que ha sido tratado con justicia». Nadie respondió. No hacía falta. La verdad se sostenía sola. Los jinetes regresaron a la colina, no se quedaron a celebrar. Su presencia había cumplido su propósito, y como el viento, se retiraron sin aplausos. Cuando todo volvió al silencio, Mariana cayó de rodillas en el suelo polvoriento. No por miedo, no por agotamiento, sino por la magnitud de lo vivido. Taha la sostuvo por los hombros. La ayudó a levantarse. No hablaron, solo se abrazaron como 2 sobrevivientes de una guerra invisible. Las niñas corrieron hacia ellos y los rodearon con sus bracitos delgados. Ese fue el momento en que, sin palabras, supieron que ya no eran huésped y anfitriona, ya no eran madre sustituta y forastero. Eran una familia, forjada en el fuego del prejuicio, endurecida por la pérdida, pero invencible por el amor que habían elegido construirse. En los días que siguieron, el pueblo guardó un silencio extraño. Nadie volvió a molestar a Mariana. Nadie se atrevió a mencionar el nombre de Taha en voz alta. En las calles, algunos bajaban la mirada al cruzarse con ella. Otros, tímidamente, saludaban con una inclinación de cabeza. No hubo disculpas. Tampoco lo esperaba. Bastaba con que no volvieran a tocar su puerta con amenazas. Bastaba con que la dejaran vivir. Y vivir, para Mariana,
Ya no significaba solo sobrevivir, significaba compartir el desayuno con niñas que le decían mamá sin vergüenza. Significaba ver a Taha construir una nueva cerca con sus propias manos. Significaba sentir que el sol ya no caía tan pesado sobre su espalda. Una tarde, mientras cosechaba algunas hierbas junto al arroyo, Mariana escuchó pasos detrás. Al voltear, encontró a Taha con una caja de madera entre las manos. «Quiero mostrarte algo», dijo. Se sentaron bajo la sombra de un mezquite, y él abrió la caja. Dentro había piedras talladas, collares con símbolos ancestrales, un pequeño cuaderno con dibujos y palabras en una lengua que ella no entendía. «Esto me lo dio mi madre antes de morir», explicó. «Dijo que cuando encontrara un lugar donde la tierra no temblara bajo mis pies, debía abrirlo». Mariana tocó cada objeto como si fuera sagrado, y en cierto modo, lo era. Eran pedazos de una historia que nunca le habían contado. Esa noche, Taha habló con las niñas a solas. Les explicó, con palabras sencillas, que si Mariana estaba de acuerdo, él quería que formaran algo nuevo, algo que no dependía de sangre ni de origen. Las niñas se abrazaron a él, luego corrieron hacia Mariana y la rodearon con los brazos. «¿Puedo decirte, mamá, sin que te enojes?», preguntó la más pequeña. Mariana cayó de rodillas y las abrazó como si en sus cuerpos cupiera todo lo que la vida le había negado. Taha las observaba desde la puerta, con los ojos mojados. Nunca había visto a sus hijas tan felices, y nunca había sentido tanta paz en su pecho. Días después, mientras el cielo anunciaba lluvia por primera vez en meses, Mariana y Taha se sentaron juntos a escribir una carta. Era para el anciano que los había defendido. En ella, no pedían ayuda, solo agradecían. Le contaban que habían decidido quedarse, que si el mundo quería seguir girando sin ellos, lo haría. Pero allí, en esa pequeña casa, al borde del desierto, algo distinto había comenzado. Algo que ni el miedo, ni la rabia, ni la historia podrían borrar. Porque cuando una mujer rota se encuentra con un hombre roto, y ambos eligen no romperse entre sí, el mundo cambia, aunque sea un poco, aunque sea solo en un rincón del mapa. Con la llegada de las primeras lluvias, el patio se llenó de brotes verdes. Mariana observaba. Desde el porche, como la tierra, antes seca y dura, comenzaba a respirar otra vez. Era como si el cielo hubiera esperado el momento justo para bendecirlos. Las niñas corrían descalzas bajo el aguacero, riendo, levantando los brazos como si quisieran abrazar las nubes. Taha las miraba con una sonrisa tranquila, esa que solo aparece cuando el alma se siente segura. Mariana, con una taza caliente entre las manos, pensaba que tal vez la vida siempre había sido así, una sequía larga, interrumpida por instantes de milagro. Taha, mientras tanto, trabajaba en una nueva estructura junto al granero. No era una cerca, ni un corral, era una sala comunal pequeña, hecha de barro, madera y piedra, con techo de palma y ventanas anchas. Mariana le preguntó para qué serviría. Él respondió sin dejar de clavar para recibir. Para compartir, para curar. Mariana entendió. Era el espacio donde la comunidad, la verdadera, podría crecer. Un lugar donde las voces calladas tuvieran eco. Donde las niñas del pueblo jugaran con sus hijas sin miedo. Donde el pan y la historia se repartieran por igual. No era solo un edificio, era una declaración. El primer visitante llegó una semana después, el panadero. Llegó con las manos vacías, pero con la cabeza baja. No pidió perdón, solo preguntó si podía ayudar a cargar adobe. Mariana lo miró en silencio unos segundos. Luego asintió. Al día siguiente, llegó la hija de la costurera, luego un joven que había sido aprendiz de herrero. En pocos días, el lugar se llenó de manos distintas, de rostros antes cerrados. Nadie hablaba del pasado, nadie mencionaba las piedras ni las amenazas. Solo trabajaban, solo compartían. La sala comunal crecía, y con ella, la esperanza de que algo nuevo estaba brotando entre los escombros del prejuicio. Una tarde, cuando el sol caía detrás de las montañas, Mariana y Taha se sentaron en el banco que él había construido para ella bajo el mezquite. Él sacó de su morral una caja de madera fina. Dentro, una figura tallada con la precisión de los sueños. Una mujer con una niña en brazos, de pie sobre una tierra agrietada,
de la que brotaba una flor. Mariana la sostuvo con delicadeza, sin hablar. «Es para ti», dijo él, «porque antes de ti, yo no recordaba que la vida podía florecer». Mariana apoyó la figura sobre el regazo y lo miró a los ojos. «Y tú me recordaste que no todo lo que llega sin aviso es amenaza. A veces es salvación». El día que decidieron casarse, no hubo fiesta, ni campanas, ni testigos vestidos de gala. Solo estaban ellos, las niñas, y el viejo sacerdote que aún recordaba cómo bendecir con palabras sencillas. Mariana llevó un vestido de lino blanco que ella misma cosió con retazos que había guardado durante años. Taha vestía una camisa limpia, el cabello trenzado con plumas suaves, y un colgante de piedra que su madre le había dejado como herencia. Se tomaron de las manos frente al altar improvisado bajo el mezquite, y no pronunciaron votos elaborados. Solo se miraron, como quien se reconoce después de mucho tiempo, y dijeron lo necesario: «Ansí, estoy aquí. An me quedo». Las niñas lanzaron pétalos secos sobre sus pies. El viento sopló con delicadeza, como respetando el momento, y aunque no hubo aplausos, ni banquete, ni música, fue una de esas bodas que se sienten como verdad. El sacerdote, con los ojos empañados, dijo al final, a lo que la vida ha unido a través del dolor, que ni el miedo ni la historia puedan separar. Luego bendijo a la nueva familia, no con agua bendita, sino con silencio, un silencio sagrado que envolvió a todos, como un manto invisible que protege, que cura, que afirma. Después de la ceremonia, Mariana y Taha se sentaron a la sombra del árbol que los había visto encontrarse una y otra vez. Las niñas jugaban cerca, sin entender del todo, pero sabiendo que algo bueno había ocurrido. Taha le entregó un anillo simple, tallado en madera, con una inscripción en su lengua natal. Mariana no pidió traducción, solo lo colocó en su dedo y lo besó, entendiendo que los símbolos también pueden decir «te amo», sin repetirlo 1000 veces. Él, en cambio, la coronó con una ramita de flor del desierto. «Esto dura poco», dijo, «como las tormentas, como el miedo, pero mientras está, embellece». Mariana sonrió, no por coquetería, por certeza. Con el tiempo, la sala comunal se transformó en una pequeña escuela. Allí las niñas aprendían a leer en 2 idiomas. Los vecinos traían semillas, telas, medicinas naturales. Las paredes se llenaron de dibujos, y el aire se llenó de voces. Ya nadie preguntaba quién era apache, quién era mexicana. Solo se preguntaban qué hacía falta, quién necesitaba ayuda, qué más podía crecer. Y en el centro de todo, Mariana y Taha Anella, con sus manos firmes, él, con sus figuras de madera, ambos, con el corazón abierto como un campo recién sembrado, porque entendieron, al fin, que cuando se siembra dignidad, florece el futuro. Pasaron los años con la lentitud de las cosas bien hechas. El pueblo, que una vez los miró con desprecio, ahora los buscaba con respeto. Mariana se convirtió en consejera de las mujeres más jóvenes, aquellas que temían levantar la voz o dar un paso fuera de lo esperado. Taha, en cambio, era llamado para resolver disputas, enseñar a construir sin dañar la tierra, o simplemente escuchar. Las niñas crecieron entre 2 culturas, sin sentir que debían escoger una. Sabían que llevaban dentro el fuego de sus antepasados y la ternura de una madre que las eligió sin condiciones. Y eso bastaba, porque ya no vivían para complacer al mundo, sino para honrar lo que habían sido capaces de construir desde el polvo. Cada año, en el aniversario de su llegada, Mariana encendía una lámpara en la ventana, no como un gesto de nostalgia, sino como un recordatorio. Esa casa había sido un refugio, un campo de batalla, un altar, un hogar, y seguía siéndolo. Algunos vecinos imitaban la tradición, y así, poco a poco, el pueblo comenzó a iluminarse en esa noche especial, como si todos recordaran que, incluso en la oscuridad más larga, una pequeña luz puede cambiarlo todo. Las niñas, ahora adolescentes, se encargaban de preparar pan y dejarlo en la sala comunal para quien lo necesitara, porque una vez alguien nos dio sin pedir nada a cambio, decían, y así el ciclo seguía. En Taha seguía tallando. Cada figura era distinta, pero todas tenían algo en común, un gesto de protección. Una madre abrazando, un padre sosteniendo,
una niña con las manos extendidas. Las colocaban en la escuela, en la sala, en las casas del pueblo. A nadie las compraba, nadie las vendía. Solo aparecían como señales silenciosas de que la ternura aún era posible. Mariana, por su parte, escribía cartas, a veces para quienes ya no estaban, a veces para quienes aún no habían llegado. Las guardaba en una caja que solo las niñas podían abrir. Porque lo que se escribe con el alma, decía, debe ser leído con amor, no con prisa. Una tarde, ya con el cabello lleno de hilos blancos, Mariana se sentó junto a Taha en el banco del mezquite. Él le ofreció una taza de té como hacía siempre. Ella lo miró con esa paz que solo se alcanza después de haberlo perdido todo y haberse reconstruido con dignidad. ¿Te acuerdas de la noche en que llegaste?, preguntó Taha. Sonrió. Sí, tenías miedo, pero abriste la puerta igual. Mariana asintió. Tenía miedo de ti y también de mí. Él le tomó la mano con delicadeza. Y aún así, me diste cama y pana y paz. Ella cerró los ojos, apoyando la cabeza en su hombro. Y tú me diste una familia. El atardecer bañaba la tierra con tonos dorados y el canto de los grillos comenzaba a llenar el aire. Las niñas, ahora mujeres, regresaban del río con canastas de frutas y sonrisas de quien ha crecido sin odio. Los nietos corrían descalzos entre los árboles del huerto que alguna vez fue un terreno seco y agrietado. Mariana los observaba en silencio, con los ojos llenos de recuerdos. Cada risa, cada paso, era una prueba viva de que lo imposible se había vuelto cotidiano. No por magia, no por suerte, sino porque, una vez, ella se atrevió a abrir una puerta que todos querían mantener cerrada. Y porque él, aquel hombre roto que apareció en la noche, eligió quedarse. Taha se sentó a su lado, como lo hacía desde hacía décadas. No hablaban tanto como antes. Ya no hacía falta. Sus silencios estaban llenos de historia. Él sacó de su morral una última figura tallada. Era pequeña, delicada, hecha de madera de mezquite. Representaba a una mujer con los brazos abiertos y, entre sus manos, en lugar de un niño, llevaba un corazón brillante para ti, dijo. Mariana la sostuvo como quien recibe una promesa. ¿Por qué el corazón?, preguntó. Taha respondió con suavidad. Porque tú no me diste una cama, ni pan, me diste esto. Y gracias a eso, pude volver a vivir. Las campanas de la sala comunal sonaron a lo lejos, anunciando la cena compartida que cada año reunía a todos en la gran mesa del pueblo. Mariana se levantó con lentitud, tomándolo del brazo. Caminaron juntos hacia la luz, entre los árboles, entre las voces que los saludaban con respeto. Nadie recordaba ya la rabia, ni las piedras, ni los gritos. Solo recordaban que allí, en esa casa al borde del desierto, una mujer eligió no tener miedo. Y ese acto, tan pequeño, tan sencillo, cambió para siempre el rumbo de todos. Porque hay decisiones que no solo salvan una vida, salvan generaciones. Al llegar a la sala, Mariana alzó la vista hacia la lámpara encendida en la ventana, la misma que había dejado esa noche, cuando todo comenzó. Sonrió con el alma. No porque necesitara luz para ver, sino porque entendía que a veces basta con una chispa para encender un mundo entero. Y allí, entre el pan compartido, las risas de los niños y el abrazo cálido de Taha, comprendió que la historia que construyeron juntos no era un milagro, era una siembra de respeto, ternura y amor. Y como toda buena siembra, había florecido.